Hola maestros y maestras. Revisaremos las orientaciones para la preparación de la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar para directores y supervisores, que se llevará a cabo el día 29 de noviembre, donde se retoman dos aspectos importantes. Uno tiene que ver con el Plan de Estudio 2022, que son los ejes articuladores, sus usos y sus funciones. Y el otro aspecto es la resignificación de la función de los directores y supervisores, y nos referimos al acompañamiento y asesoría que se brinda a los colectivos escolares. Puedes descargar la presentación en la descripción. Te invito a que te suscribas a mi canal 100% académico, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. La presentación nos habla de un sentido diferente en lo que se hace cotidianamente. La resignificación de la función en cuanto al acompañamiento y asesoría que se brinda a los colectivos escolares y la necesidad de profundizar en los fundamentos de la visión humanista de la nueva escuela mexicana. Se nos habla de la dignidad humana como valor intrínseco donde se reconocen los derechos humanos y la justicia social. Los derechos humanos reconocen a los hombres y mujeres como sujetos de derechos independientemente de sus características y o condiciones, quienes reclaman una visión plural, incluyente y participativa. Nos hablan también de las capacidades que tienen que ver con la reflexión crítica, la vivencia en la comunidad y en el territorio, combatir la discriminación, participar en las decisiones políticas que gobiernan la vida social, así como disfrutar de actividades recreativas, además del respeto y cuidado al medio ambiente. El propósito para esta sesión con directores y supervisores es organizar la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Y como primera actividad tenemos observar el video del maestro Mario Delgado Carrillo. Y iniciamos con la preparación de la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y aquí encontramos algunos de los usos y funciones de los ejes articuladores, que son hacen posible la conexión entre los contenidos de los campos formativos y a partir de ello el diseño y desarrollo de proyectos interdisciplinarios. Establecen el puente entre la realidad que viven niñas, niños y adolescentes y los contenidos de los campos formativos, y esto favorece la integración del proceso de aprendizaje de los estudiantes, propiciando un conjunto de saberes que le dan significado a los contenidos aprendidos. Y en esta parte ya nos habla de la primera actividad, que es el diseño de acciones de acompañamiento y asesoría para apoyar el trabajo de los colectivos, y ofrecen un procedimiento para hacerlo, el cual lo pueden modificar si acaso lo consideran necesario. Este es el procedimiento, nos dice. Diálogo en torno a los problemas o situaciones que el personal directivo y de supervisión ha identificado o que han manifestado los colectivos docentes y de agentes educativos en torno a las funciones y usos de los ejes articuladores y su concreción en los proyectos. Por ejemplo, el colectivo ha ubicado los ejes articuladores al final del diseño de los proyectos, o el colectivo ha considerado solo algunos de los ejes articuladores. Y aquí les pregunto yo a ustedes, supervisores y directores, ¿qué dificultades han observado o qué dificultades han expresado sus docentes en cuanto a la implementación de los ejes articuladores? Estas dificultades habrá que enlistarlas porque se ocuparán más adelante durante la sesión con los docentes. Continuamos con la revisión de las orientaciones y los insumos propuestos para la tercera sesión ordinaria del CTE con la finalidad de recuperar información relevante relacionada con los problemas o las situaciones detectadas en sus colectivos. Análisis en colegiado de los aportes de los ejes articuladores. Para este análisis se proponen varios documentos que se encuentran en las orientaciones para docentes y en la página oficial de
donde descargamos las orientaciones, y que son los insumos para esta sesión como la infografía y el esquema de los ejes articuladores, el fascículo 4, el mismo plan de estudio y una lectura de Carlos Rosa sobre el tema. Todo esto será necesario analizar en colegiado. Definición de actividades de asesoría y acompañamiento a los colectivos docentes en torno a los ejes articuladores. Se trata de tener claro qué acciones se pueden implementar para fortalecer a los colectivos en relación a la comprensión e implementación de los ejes articuladores. Lo primero es que los equipos de supervisión y directivos tienen que tener claridad en este tema para poder brindar esa asesoría. Más adelante les daré algunas sugerencias de acciones que pueden realizar en torno a los ejes articuladores. Y por último, la puesta en acción de las actividades de acompañamiento y asesoría en el Consejo Técnico Escolar del que forman parte o del cual asistirán. Y aquí tenemos algunas posibles acciones de asesoría y acompañamiento en torno a los ejes articuladores. Análisis de planeaciones con docentes y directivos para ver de qué manera se está abordando los ejes articuladores y en caso determinado brindar recomendaciones. Proporcionar herramientas que permitan a los docentes visualizar cómo integrar los ejes en sus actividades diarias. Estas herramientas pueden ser trípticos, resúmenes, reflexiones. Incluir indicadores de observación en la evaluación formativa a partir de los ejes articuladores. Visitas al aula en observación de clase para observar cómo los docentes están implementando los ejes articuladores y los campos formativos para estar en condiciones de brindar retroalimentación y recomendaciones. Co-crear planeaciones de proyectos en conjunto con docentes, donde se promueva la conexión entre los diferentes elementos del currículo. Crear espacios de reflexión para compartir experiencias, dudas y reflexiones sobre la implementación de la nueva escuela mexicana y de los ejes articuladores en particular. Estudio de casos. Analizar en conjunto con docentes y directivos casos prácticos para identificar buenas prácticas y reflexionar sobre las dificultades que puedan surgir. Visitar a otras escuelas para conocer diversos modelos de implementación y enriquecer sus prácticas. Repositorio de recursos digitales como videos, infografías, actividades que ilustran la conexión entre los ejes y los campos formativos. Uso de plataformas digitales para fomentar la discusión y el intercambio de ideas entre docentes. Organizar y escuchar webinars con expertos de la nueva escuela mexicana para ampliar conocimientos. Círculos de estudio para analizar la información de cada uno de los ejes articuladores y análisis de planeaciones sobre cómo se pueden estar implementando y cómo se puede mejorar. En esta parte se define lo que es el acompañamiento y la asesoría. Estas definiciones están contempladas desde los lineamientos del Consejo Técnico Escolar y nos dice: se entiende por acompañamiento a la acción pedagógica que realiza el personal con funciones de supervisión y el personal con funciones de dirección de manera sistemática y permanente con el personal docente de la escuela para identificar problemáticas, necesidades educativas y reflexionar acerca de estas, lo que implica asistir a la escuela y al aula para obtener información en torno a los aprendizajes y desarrollo de capacidades del alumnado con el fin de orientar la toma y ejecución de decisiones que contribuyan a la mejora de la práctica docente y al funcionamiento de la escuela a través de un diálogo profesional. Y aquí hay varios elementos que se pueden rescatar: acción pedagógica, sistemática y permanente. Se trabaja con el personal de la escuela, se identifican problemáticas, necesidades educativas, que implica asistir a la escuela, asistir al aula y tomar decisiones para la ejecución, bueno, para mejorar
Por un lado, la práctica docente y por otro lado, el funcionamiento de la escuela. Respecto a la asesoría, dice, se entiende por asesoría al proceso formativo que desarrolla la supervisión escolar u otros actores educativos para la mejora de las prácticas docentes y directivas. Involucra aprender de la experiencia mediante la identificación de dificultades, la observación, el registro y análisis de las prácticas, el diálogo sistemático, así como la formulación, desarrollo y seguimiento de propuestas de mejora. Y aquí implica también varias cosas. Primero, es un proceso formativo para mejorar prácticas docentes y directivas. Se aprende de la experiencia, se identifican dificultades, se requiere la observación, el registro y análisis de las prácticas. Y si el trabajo o la mejora implica las prácticas docentes y directivas, entonces habrá que analizar las prácticas docentes y directivas. También se involucra este diálogo sistemático, un diálogo reflexivo con el personal y formular, desarrollar y dar seguimiento a propuestas de mejora. Entonces, todo esto implica la asesoría y el acompañamiento. Aquí valdría la pena reflexionar cómo lo estamos haciendo, qué me falta por hacer y cómo lo puedo hacer mejor estos dos procesos. Yo considero que el acompañamiento, aunque lo mencionan aquí como dos procesos separados, se describen como procesos separados, uno requiere del otro. Por eso al mencionarlos decimos asesoría y acompañamiento, porque ambos procesos requieren del otro para poderse dar. Y todo esto, cuando comprendemos todo esto, estamos trabajando en esta parte de la resignificación de la función, tanto del supervisor o de los equipos de supervisión, contemplando también a los ATPs, como a los directivos. Tomen en cuenta que otro de los aspectos que abordarán en la tercera sesión ordinaria del CTE es el seguimiento al proceso de mejora continua en las escuelas. Consideren las necesidades de asesoría y acompañamiento que requieren sus colectivos en este proceso y definan las acciones para apoyarlos. Para definir las acciones de asesoría y acompañamiento en este sentido, en el proceso de mejora, es necesario conocer por parte de los equipos de supervisión los programas de mejora continua que desarrollaron en las escuelas y dialogar sobre este proceso de mejora que se llevó a cabo. Conocer los razonamientos que hay detrás de las decisiones que se tomaron y que derivan en el programa, le dan forma a este programa de mejora continua. Y a partir de ese conocimiento, de ese diálogo, brindar ese acompañamiento necesario. Y este proceso se tendría que realizar en cada uno de los colectivos que están a su cargo. A partir de lo revisado, preparen lo necesario para desarrollar la sesión con sus colectivos. Recuerden la importancia de involucrar activamente a las maestras, maestros y agentes educativos en la sesión. Cuando revisemos la tercera sesión del Consejo Técnico Escolar, nos vamos a dar cuenta de que hay mucha bibliografía, hay mucho material que revisar y analizar. Esta bibliografía, este material que se tiene que analizar, sería muy conveniente dejarla de tarea previa. Pudiéramos decir que a una maestra le encarguemos la infografía, a otra maestra determinada lectura y así sucesivamente. Sin embargo, considero que es muy importante que todas las maestras lean todo. ¿Por qué? Porque se trata de los ejes articuladores. Finalmente, les recordamos continuar impulsando en las escuelas de educación secundaria en sus diferentes modalidades acciones para la prevención de adicciones, estrategia en el aula, tal y tal, etcétera. Bueno, les deseo mucho éxito en esta sesión con supervisores y con directores. Hasta la próxima.